A continuación, presentamos el video clase grabada sobre el tema El surgimiento del pensamiento liberal de John Locke y sobre la configuración del liberalismo como corriente intelectual, académica y política. Estos temas los vamos a trabajar en función de los textos que hemos indicado para reflexionar sobre este tema del pensamiento liberal, el surgimiento del pensamiento liberal y la configuración del liberalismo. Allí ustedes tenían indicados el texto del autor Julio Sarmiento, de la compilación que hemos venido trabajando, denominada Dialogando con la filosofía política. El título del texto lleva el nombre del pensador, John Locke, y el período de vida del mismo. Asimismo, complementamos este tema del liberalismo como corriente intelectual y académica y política con el artículo del autor Reinhard Kulm denominado El liberalismo, artículo que forma parte del texto Introducción a la ciencia política de Abendroth y Kurlen. Los invitamos a poder ver la clase y escucharla. Para el abordaje del tema el surgimiento del pensamiento liberal a partir de las contribuciones sustantivas del pensador John Locke y específicamente para tratar la cuestión del liberalismo como corriente intelectual, académica y política, propusimos trabajarlos a partir de dos textos, específicamente sobre el pensador John Locke. Tenían el texto del autor Julio Sarmiento, que forma parte de la compilación que estamos trabajando hace ya varias clases, que es de los compiladores Forster y Mesniski, denominado Dialogando con la filosofía política. Entonces, en este primer artículo van a tener especificado las contribuciones de John Locke. Para trabajar específicamente el liberalismo como corriente intelectual, académica y política, tienen el texto de Reinhard Kuhn, denominado El liberalismo, que es un capítulo de su libro denominado Introducción a la ciencia política, cuyos compiladores son Wolfgang Abendroth y Kurlen, de la editorial Anagrama. Las páginas específicamente 59 a 83. Vamos a comenzar a contarles a manera de ruta de lectura la organización del texto de Julio Sarmiento que trabaja los aportes de John Locke. En este artículo, en una primera parte, se ofrecen las características significativas del contexto histórico, social, político y económico que dan lugar a las ideas de John Locke. En una segunda parte se despliegan los rasgos significativos de la vida y la obra del pensador. Se desarrolla un breve relato sobre los datos biográficos y se mencionan las obras principales de John Locke. Se cita como obras el ensayo sobre el entendimiento humano, cartas sobre la tolerancia y los dos tratados sobre el gobierno civil, referenciando los contenidos de las mismas. En la tercera parte se ofrece una descripción y análisis de los aportes de este pensador al campo de la filosofía política, destacando sus ideas como pilares
sobre los que se levantará el liberalismo político, así como sus contribuciones al contractualismo. Es en ese marco donde este autor, Sarmiento, precisa el punto de partida de las construcciones contractualistas, el estado de naturaleza, el estado prepolítico, la creación de la sociedad política, el estado político como creación artificial que es moldeado según los intereses de los individuos, sobre el pacto social, las características del pacto social que propone John Locke, los derechos naturales de los individuos en el estado prepolítico, mencionando aquí a la propiedad privada, la libertad y la vida, y los argumentos en los que se sostienen dichos derechos. Finalmente, el texto de Julio Sarmiento describe los fundamentos de la división de los poderes, la institucionalización del Parlamento como poder máximo del Estado y cierra con una síntesis del legado de la obra de John Locke como padre fundador del origen del liberalismo político. En relación a el autor Reinhard Kuhn, donde se despliegan los sustentos que sostienen el liberalismo, ustedes van a encontrarse que a los fines de explicar el liberalismo, este autor organiza el capítulo destinado a su tratamiento de la siguiente manera. Una primera parte, que sería el punto 1, que va de la página 59 a la 66, indica el título El origen del liberalismo. En esta primera parte, este autor describe en términos generales la situación y condiciones de vida en la Edad Media y los cambios que llevan al surgimiento del liberalismo. Toma un eje histórico donde relata sucesos significativos que se van desencadenando durante los siglos XIII al XVI en el contexto europeo, todo esto bajo el subtítulo Premisas sociales. Explica además y fundamenta las tendencias ideológicas precursoras que dan lugar al liberalismo, citando actores sociales, económicos y políticos relevantes, así también los intelectuales de la época que contribuyeron a su desarrollo. Es así que cierra esta primera parte donde describe la manera en que este modelo se va instaurando políticamente en los territorios de Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Alemania, valiéndose de acontecimientos de orden político suscitados en dichos territorios, como también explicaba recién los representantes políticos y teóricos intelectuales que van a cumplir un rol fundamental en la instalación progresiva del modelo liberal. Este cuadro de situación que despliega en esta primera parte del capítulo da pie para que el autor pueda caracterizar al modelo liberal del ejercicio del poder. Es así que en la segunda parte el autor explica cómo la burguesía va avanzando en los reclamos de derechos para participar en política y desplegando de esta manera todo el desarrollo de la segunda parte. Va a precisar el proceso de configuración de la idea liberal mediante un sistema de conceptos e instituciones que caracterizan al modelo. En términos de las instituciones que componen este sistema, ¿sí?,
va a fundamentar la constitución de la organización del Estado, va a hablar de la función que cumple la regulación de la justicia y de la economía, el papel de la cultura y sus instituciones. Cuando hablo de las instituciones me estoy refiriendo a que especifica el lugar asignado a la Iglesia, el papel de la escuela, las ponderaciones respecto de la libertad del matrimonio, el derecho de inmigración y emigración, la libertad del ejercicio profesional, el concepto de sociedad y finalmente va a describir el modelo burgués del Estado de Derecho. Todos estos desarrollos, como os decía al principio, están organizados en dos partes. Una primera parte que podríamos plantear como de descripción del contexto que da origen al liberalismo y en una segunda parte donde va a caracterizar ese modelo liberal a partir de una serie de concepciones e instituciones que el autor plantea a modo de sistema. Bien, enfoquémonos en el texto de Julio Sarmiento y aportes que desde este equipo de cátedra hemos reunido para plantear el perfil de este pensador John Locke. Entre los datos distintivos biográficos de John Locke, podemos mencionar que nació en Brixton, Inglaterra, en el año 1632. Su familia de origen se dedicaba al comercio, conformaban el grupo, el sector de pequeños nobles rurales. Por lo tanto, John Locke es hijo de mercaderes y su padre combatiente del ejército parlamentario. Estos datos respecto de la procedencia familiar de John Locke y de los antecedentes de su padre como combatiente del ejército parlamentario van a determinar gran parte de sus presupuestos ideológicos y sus aportes respecto del campo de la política. John Locke se educó en la Universidad de Oxford, obtuvo el grado de maestro y ha contribuido al campo de la medicina, la filosofía y se destaca en el campo de la política, en el campo de la epistemología y en el campo de la educación. Entre las principales obras de este pensador más destacadas se podrían plantear a el ensayo sobre el entendimiento humano, que data de 1690, y Pensamientos sobre la educación, de 1692, Cartas sobre la tolerancia, de 1689, al igual que el Tratado sobre el Gobierno Civil 1 y 2 de ese mismo año. Es importante destacar, como venimos planteando, entre las razones por las cuales la necesidad de comprender en realidad el pensamiento de cada uno de estos pensadores, el contexto en el que se inscribe el pensamiento y las contribuciones de John Locke. En palabras del autor Julio Sarmiento, la vida y la obra de este pensador se desarrolla en un clima de enfrentamientos religiosos entre los sectores que pugnaban entre la política y la separación de la religión, entre pugna de confrontamientos sociales y políticos, específicamente la puja entre los que defendían el parlamento y la monarquía, y
comprender que la sociedad inglesa estaba en permanente tensión y conflicto entre estos defensores de la monarquía absoluta, del origen divino, de la soberanía del rey y del predominio de la nobleza feudal, nucleados en el partido denominado Tory, y los defensores de la primacía del Parlamento sobre una monarquía limitada y la defensa de las libertades individuales frente al poder del Estado, en ese entonces ya denominados Partido Liberal. Bien, tomemos la dimensión concepción de hombre en estado de naturaleza, como venimos realizando para trabajar los aportes específicos de cada uno de estos pensadores. Desde el punto de vista de John Locke, su punto de partida para trabajar la concepción de hombre en estado de naturaleza es justamente plantear como situación hipotética que los hombres, antes de formar parte del estado civil, son considerados que son hombres que nacen libres, iguales y propietarios, y que el estado de naturaleza es de armonía, paz, felicidad y cooperación. Esto es regido por la ley natural, que se sustenta en la doctrina de la ley natural. Uno de los pensamientos que son sustantivos en relación a las construcciones planteadas por el pensador es que el niño nace como una tabula rasa, dice, que se moldea como si fuese una cera, que de las experiencias sencillas tomadas a partir de los sentidos va a ir construyendo los conocimientos que se tornan complejos. Desde este punto de vista, John Locke dice, en las relaciones entre los hombres predominan intereses egoístas que los lleva a violar la ley natural. Y en algunas circunstancias llegan a justamente traspasar este estado de naturaleza, necesitando esta situación ser superada mediante la creación de la sociedad, dice John Locke, que los hombres son poseedores de derechos naturales. ¿Cuáles son esos derechos naturales? La vida, la libertad y la propiedad. Que la propiedad privada es el derecho básico de los hombres anterior a la constitución de los estados. Entonces, ese estado de naturaleza que describe John Locke como un estado hipotético se configura en un estado prepolítico, ¿sí? Y que en el estado de naturaleza la libertad es un derecho inviolable y en relación a la igualdad entre las personas, que es necesaria esa igualdad en los campos de lo jurídico y lo político, que la propiedad privada se constituye en la fuente de desarrollo individual y que todos estos derechos son inalterables, que requieren ser salvaguardados por la ley y protegidos por el Estado. Anteriormente mencionábamos a la propiedad privada como uno de los derechos naturales planteadas por este pensador. Detengámonos en uno de los pensamientos que plantea, que justifica el derecho a la propiedad privada. ¿Sí?
John Locke planteaba que el hombre o al hombre se le ha entregado un medio para que se pudiera apropiar de los frutos de la naturaleza para su beneficio. Y ese medio es el trabajo, considerado propiedad indiscutible del trabajador, y que es el resultante del esfuerzo agregado que es propio suyo, dice Locke, que se ha convertido en propiedad suya. El trabajo, entonces, es el medio, según el pensador, por el cual surge la propiedad privada como derecho natural y es preexistente al Estado o a la conformación del Estado político. En ese marco, plantea el papel o la función del dinero considerada como una unidad de valor que permite a los hombres el intercambio y la acumulación y por lo tanto estimula el desarrollo económico. Bien, habiendo precisado los derechos naturales y las justificaciones dadas por Locke, es necesario describir la concepción de sociedad que este pensador realizaba sobre cómo veía esta y por lo cual plantearía la necesidad de un pacto social. Locke decía que los hombres viven en desorden, necesitando así una autoridad que tenga como función proteger los derechos naturales. En la realidad de la sociedad, dice Locke, se dan una diversidad de opiniones e intereses entre los hombres que es fruto de las distintas vías individuales de búsqueda de la felicidad, por lo cual el desacuerdo y el conflicto son inevitables. Ante este diagnóstico planteado respecto de cómo se encontraban las relaciones sociales en la sociedad, es que Locke plantea la necesidad de un contrato, de un pacto social, ¿sí?, que implica que este pacto consideraría proteger los derechos de vida y evitaría la corrupción, pondría límites y control, y que los ciudadanos tendrían el derecho a rebelarse ante gobiernos corruptos. De esta manera, el pacto social implicaba entregarle la tutela de los derechos naturales y fundamentales del hombre al Estado. Entonces, de esta manera, se va configurando, ¿no es cierto?, una idea de la necesidad de un gobierno cumpliendo una función en términos de juez imparcial en que los hombres no enajenaban su soberanía. De esta manera se van desarrollando las ideas que hacen a la fundamentación teórica del liberalismo político. En esta placa precisamos la idea de Estado planteado por John Locke. John Locke planteaba que la sociedad política entonces es una creación artificial moldeada según los intereses de los individuos y que ésta debía brindar seguridad para la protección de la vida y la propiedad y que la misión principal se constituiría entonces en proteger los derechos del hombre y las libertades individuales de los ciudadanos. Entonces, la idea de Estado va a tener un carácter consensual, por lo cual el pacto o el contrato social es un acto voluntario de los individuos, es decir, consiste en que cada individuo entregue parte de su libertad y su poder a la soberanía política para asegurarse los beneficios que brinda la comunidad política. En relación al gobierno, el pensador planteaba que éste debería estar constituido por un parlamento, planteando así
la división entre el poder legislativo y el ejecutivo, que él planteaba debían estar separados. El rey estará sometido a las leyes. Es en ese marco que plantea el Estado de Derecho, donde expresa que todas las personas, incluyendo las que forman parte del gobierno, deben estar sometidas al mismo marco mínimo de leyes. Es decir, la idea está planteada en el sentido de que la soberanía emana del pueblo. Bien, entonces, sostiene la división de poderes y la institucionalización del Parlamento como poder máximo del Estado. Para finalizar, respecto de las ideas centrales aportadas por John Locke al campo de la política, planteamos que este pensador defiende la instalación de los estados constitucionales, la propiedad privada, la economía de mercado competitiva y la doctrina en la que se fundamentan el gobierno representativo y la democracia parlamentaria. Tomando como referencia los aportes de Reinhard Kuhn sobre el liberalismo, debemos precisar que el liberalismo va a englobar las ideas políticas formuladas durante los siglos XVII y XVIII y se constituye en una corriente intelectual de orden académica y política. Asimismo, es considerado como un sistema filosófico, económico y de acción política que va a promover las libertades individuales y el máximo límite al poder coactivo de los gobiernos sobre las personas. Bien, en cuanto a sistema de acción política, este va a levantar las banderas de la burguesía, que va a cuestionar el poder absoluto del Estado y sus pretensiones divinas. Es decir, va a cuestionar la autoridad de la Iglesia y sus privilegios. Por otra parte, va a cuestionar la violación de los derechos naturales del hombre, principalmente el de la propiedad privada como medio de producción necesario para el desarrollo de la economía, en la sociedad y la libertad. En este sentido, va a postular, ¿no es cierto?, la idea de la libertad del individuo como un derecho inalienable, previo a toda existencia social, y, como recién indicamos, a la propiedad como una condición necesaria para la vigencia efectiva de la libertad individual, considerando que cada individuo puede hacer lo que quiera con sus bienes dentro de los límites que custodia el Estado para evitar la disolución social y el riesgo de los bienes propios. De esta forma, el Estado va a tener como misión principal proteger los derechos a la vida, la propiedad privada y la libertad de los ciudadanos, y va a postular un gobierno constituido por un rey y un parlamento, entendiéndose como un gobierno representativo. En el espacio del Parlamento, que se constituirá en la institución central del Estado liberal, va a ser el espacio donde se exprese la soberanía popular y donde se producen las leyes que deben cumplir tanto el rey como el pueblo. Va a postular la democracia parlamentaria y el entendimiento del Estado de Derecho en que todas las personas, incluyendo aquellas que forman parte del gobierno, están sometidas al mismo marco de leyes.